Nuestro siguiente ponente es el doctor Julián Andrés Parra, economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en economía de la Universidad de Cambridge e investigador del Banco de la República, interesado principalmente en la teoría de la política monetaria y la comunicación de los bancos centrales, quien hoy nos hablará de los retos sociales y económicos del sistema pensional colombiano, una visión que nos permitirá contar con nuevos elementos para el mejoramiento de nuestro sistema pensional. Doctor Julián Andrés Parra, usted tiene la palabra, bienvenido. Micrófono. Ahí, ¿este ya está prendido? Bueno, buenos días a todos. Yo comienzo por agradecerle, por supuesto, a Ágora y a todos los organizadores que hicieron posible este evento por esta amable invitación. Antes de entrar en materia, voy a hacer dos aclaraciones rápidas. La primera es que ya les comentaron, yo soy investigador del Banco de la República, pero estoy aquí completamente a título personal. Yo no, por mi posición, pues yo no soy representante oficial de la voz del Banco de la República, entonces todo lo que voy a decir aquí, mis comentarios son opiniones puramente personales y en ese sentido no comprometen ni representan ni al Banco de la República ni a su junta directiva. La otra aclaración que quería hacer es, en los últimos años en Colombia hemos tenido o se ha insistido mucho en la necesidad de una reforma pensional, ya desde hace varios años. Y como resultado de eso, pues hemos tenido bastantes foros, seminarios, conversaciones, a las que seguramente muchos de ustedes han asistido y habrán escuchado entonces ya bastantes análisis con respecto a este tema. En ese sentido quiero, y lo que yo voy a hacer es hoy un poco diferente. Creo que en esos análisis que se han hecho, se han presentado muchísimos datos, se han hecho análisis, digamos, bastante completos. Y yo lo que voy a intentar es irme un paso atrás, un pasito atrás con respecto a eso, para enfocarme en un punto que creo que es fundamental, un punto que tocó hacia el final Sergio, que él mencionó, R es mayor que G, y yo casi que toda mi conversación la voy o la mayor parte de la conversación la voy a basar en eso y les voy a explicar con un poco más de detalle porque es un punto fundamental para pensar en pensiones. Ese punto se ha dejado mucho de lado y creo que nos ayuda a tener claridad conceptual para el debate y eso es muy importante porque cuando se analiza el sistema pensional usualmente se entregan muchos datos y yo creo que un mismo conjunto de datos puede ser analizado por dos personas diferentes y nos pueden dar dos historias completamente diferentes. Y para nosotros estar relativamente seguros de cuál de esas dos interpretaciones que nos están dando es la más acertada o la que se acerca más a una interpretación adecuada o rigurosa, pues tenemos o necesitamos una claridad en los conceptos, en los elementos fundamentales que hay detrás del tema. ¿Listo? Bien, habiendo dicho eso, entonces ahora sí comencemos. Hablemos de los retos que tiene un sistema pensional y yo voy a hablar de 4 objetivos como agregados que tendría un sistema pensional en general. Obviamente puede haber diferencias sobre cuánto debería pesar uno u otro, cuál es el más importante. Yo voy a mencionar estos 4 y esencialmente creo que hay relativo consenso sobre que estos son 4 puntos importantes a los que debería apuntarle un sistema pensional. Uno de ellos es la cobertura. Quisiéramos que un sistema pensional, por supuesto, le ofrezca a la mayor cantidad de adultos mayores, ojalá todos, un ingreso para su vejez. El segundo es la equidad. Querríamos obviamente que el sistema cuente también con recursos para la protección de las personas más vulnerables en la sociedad. El tercero es la sostenibilidad. Nos interesa que el sistema sea viable financieramente no solo hoy, sino en el futuro.
Y el cuarto es la suficiencia, que está básicamente relacionado con que los montos de pensión que entrega ese sistema pues sean suficientes o adecuados. Bien, y de manera muy rápida, como les digo, ya esto se ha hablado mucho, el mismo Sergio también nos mencionó algunos elementos, pues voy a caracterizar un poco el sistema pensional colombiano en términos de estos cuatro objetivos. ¿Cómo estamos en Colombia con respecto a estos 4 objetivos? En términos de cobertura, estamos mal. Seguramente ustedes han escuchado, solo 1 de cada 4 adultos mayores en Colombia accede o logra tener una pensión. Bien. En términos de equidad estamos peor. Tal vez es el indicador en el que peor estamos. Hay varias inequidades en el sistema. La peor de ellas, quizás la que vemos en el régimen de reparto, que es lo que conocemos como colpensiones. Allí lo que pasa es que le quitamos unos recursos a las personas más vulnerables, a las personas que no se pensionan se les quitan unos recursos, y en cambio a quienes sí se pensionan, que usualmente son personas de relativamente altos ingresos con el privilegio de haber tenido estabilidad laboral durante su vida, a ellos se les entregan unos subsidios enormes. Ese es el problema más grande de inequidad que estamos teniendo en nuestro sistema. En términos de sostenibilidad estamos más o menos. Si lo miramos desde el punto de vista exclusivamente de la sostenibilidad, estamos más o menos en el sentido de que hoy en día pues están los recursos, digamos, una enorme cantidad de recursos que está poniendo el gobierno, pero ahí están, el Estado o en últimas todos nosotros a través de impuestos están ahí para sostener el sistema hoy, pero el panorama no luce nada bueno hacia futuro. Como mencionó Sergio, la población pues está envejeciendo, eso obviamente va a incrementar muchísimo la carga fiscal en términos de un par de décadas. Y si además miramos la sostenibilidad ya en conjunto con otros objetivos como por ejemplo el de cobertura, nuestra cobertura es baja. Si la queremos aumentar dentro del sistema, o dado el sistema pensional que tenemos hoy, pues lo que haríamos es aumentar todavía más la carga fiscal y la sostenibilidad luce todavía peor. Quizás el punto en el que mejor estamos o en el que menos mal estamos es en suficiencia. ¿Por qué? Porque las pocas pensiones que estamos pagando y dados los niveles de ingresos de nuestro país, pues son relativamente altas, digamos, para ese nivel de ingresos, de nuevo porque también la mayoría de ellas están altamente subsidiadas. Bien, entonces, lo que uno quisiera es, por supuesto, tener un sistema en el que tenemos, con respecto a esos 4 objetivos, o que satisfacemos más bien esos 4 objetivos con altos estándares, ¿bien? Pero obviamente para eso se necesitan recursos. Es muy importante que el sistema cuente con bastantes recursos para poder satisfacer esos 4 objetivos. El problema es que en Colombia el sistema pensional recibe relativamente pocos recursos de las contribuciones obligatorias, y lo que tiene que hacer el Estado, o lo que hacemos todos a través de nuestros impuestos, es poner muchísimo más dinero para poder intentar avanzar un poquito con respecto a esos 4 objetivos. Bien, entonces, ¿por qué recibe el sistema pensional pocos recursos de las contribuciones obligatorias? También lo mencionó en parte Sergio, y es, en Colombia tenemos un sistema que recibe pocos recursos de las contribuciones obligatorias porque tenemos un nivel relativamente alto de desempleo que se mantiene en general en el tiempo, y porque tenemos un nivel altísimo de informalidad. Entonces una persona que no está trabajando o que está en la informalidad no contribuye a ese sistema, y por eso recibimos pocos recursos. Y yo siempre hago el paralelo con el jugo de naranja, porque físicamente es imposible que pretendamos sacar de poquitas naranjas mucho jugo de naranja. Eso físicamente es imposible. Bien, entonces nosotros tenemos que comenzar por aceptar que el punto del que partimos es que tenemos en el sistema pensional tenemos poquitas naranjas de las contribuciones obligatorias, y por tanto tenemos que ver cómo logramos maximizar de alguna manera el jugo de naranja que sacamos de esas pocas naranjas. Ahora, el problema del desempleo y la informalidad no son problemas que le competan directamente al sistema pensional. Es decir, no es la responsabilidad del sistema pensional, puede ayudar, y esa es otra discusión, pero no es un problema directo del sistema pensional el resolver los problemas del desempleo y la informalidad. Así que le toca tomar estos problemas casi como dados, nos toca partir de ahí. ¿Bien? Ok, entonces,
Luego viene el siguiente problema, partamos de que recibimos pocas naranjas, el problema luego es cómo exprimimos esas naranjas para obtener la mayor cantidad de jugo. Y ahí ese quizás sí es un problema directo, es un problema que le compete directamente al sistema pensional. Y para exprimir esas naranjas tenemos dos opciones. Tenemos dos mecanismos que en general todos conocemos, pero que voy a hablar otra vez un poco de ellos acá. Y uno es el mecanismo de reparto, que en Colombia hoy en día está representado por Colpensiones, el régimen público, y el otro es el mecanismo del ahorro, que hoy en Colombia está representado por los fondos privados. La idea es que contamos con esos dos mecanismos y tenemos que pensar cuál es el mejor para exprimir las naranjas o las pocas naranjas que se le entregan al sistema pensional. En todos estos años que se ha hablado del debate sobre el sistema pensional colombiano y se ha debatido al respecto, yo he escuchado a varios expertos y analistas en no pocas ocasiones decir que este debate ya está mandado a recoger, que esto de reparto versus ahorro no es importante, que ya por ahí no hay que pasar. Y yo lo que quiero convencerlos hoy es de lo contrario, que de hecho, en mi opinión, este es el punto fundamental, no el único, por supuesto, pero que es el punto fundamental para arrancar el debate sobre el sistema pensional. Y es encontrar el mecanismo más eficiente para exprimir las naranjas, las pocas naranjas que recibe el sistema. Usar el mecanismo que tiene mayor capacidad de pago. Entonces, para eso, sobre las capacidades de pago, voy a explicar un poco, ustedes ya seguramente la mayoría sabe un poco de esto, pero voy a recordarles de manera muy rápida de qué se trata cada mecanismo y asociarlo con el tema de las capacidades de pago para que entendamos en particular ese tema que, insisto, en mi opinión es el fundamental. El mecanismo del ahorro o el régimen del ahorro, ¿en qué consiste? Consiste en las contribuciones obligatorias de los trabajadores. Los trabajadores aportan sus contribuciones obligatorias y estas contribuciones las recibe una administradora que las invierte y a partir de esas inversiones consigue unos rendimientos. Bien, entonces la capacidad de pago en el régimen de ahorro está relacionada con esos rendimientos. A mayores rendimientos, por supuesto, podemos pagar pensiones más altas. En esos rendimientos está la diferencia o la forma de diferenciarse del régimen de ahorro en términos de capacidad de pago. El régimen de reparto funciona de manera muy diferente. En el régimen de reparto los trabajadores entregan unas contribuciones obligatorias que no se ahorran, no se invierten, sino que con ellas se paga directamente las pensiones de los adultos mayores que tenemos pensionados hoy. Bien, ¿qué capacidad de pago tiene ese mecanismo? ¿De dónde o cuáles son los elementos cruciales para la capacidad de pago de ese mecanismo? Esencialmente está relacionado con dos tasas de crecimiento. La primera es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Sí? Entre mayor sea la tasa de crecimiento poblacional de un país o de una economía, tenemos más jóvenes en términos relativos con respecto a adultos mayores. Entonces, si en una economía tenemos una tasa de crecimiento poblacional alta, vamos a tener muchos trabajadores en relación a personas pensionadas. Y gracias a eso se pueden pagar pensiones más altas. Primer factor fundamental. El segundo factor es la tasa de crecimiento de la productividad por persona. Eso que suena un poco técnico, voy a intentar explicarlo de manera sencilla de la siguiente forma. Con la tasa de crecimiento de la productividad per cápita, básicamente esa tasa la vemos reflejada en el hecho de que gracias a los avances tecnológicos, a la tecnología a la que disponemos hoy, muchos trabajadores de hoy son mucho más productivos que lo que eran los trabajadores en los mismos oficios hace varias décadas. Entonces los trabajadores de hoy, un trabajador hoy, gracias a que trabaja junto a una máquina con una tecnología muy avanzada, una máquina que incluso ni siquiera existía hace unas décadas, termina recibiendo un salario mucho más alto, descontando la inflación, mucho más alto que el que recibía un trabajador en el mismo oficio hace 4 o 5 décadas. Eso en el régimen de reparto también nos permite pagar pensiones más altas. Entonces déjenme recapitular. En el régimen de ahorro, repito, el factor fundamental para diferenciar, digamos, su capacidad de pago son los rendimientos de las inversiones que se hacen ahí.
En el régimen de reparto, los dos elementos fundamentales o los dos factores fundamentales allí son, es básicamente la suma de dos tasas, la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de crecimiento de la productividad por persona. Bien, si nos vamos a los datos para el caso colombiano, datos hasta hoy, desde que estos datos siempre es importante tomarlos a largo plazo, porque para el sistema pensional, para la discusión sobre el sistema pensional, siempre es importante tomar datos de largo plazo. Entonces, para el caso colombiano tenemos datos, el régimen de ahorro comienza más o menos en el año 94, tenemos datos entregados por la Superintendencia Financiera más o menos desde el año 95 hasta hace unos pocos meses. Esto siempre, por supuesto, tiene unos rezagos para los cálculos. Y para el régimen de ahorro tenemos que los rendimientos reales han sido de 7% aproximadamente por año. Inflación más 7% promedio anual. Para el caso del régimen de reparto, si miramos la suma de estas dos tasas que ya les mencioné, para exactamente el mismo periodo, el dato que nos da es aproximadamente de 3,3% real, inflación más 3,3%. Entonces fíjense la diferencia ya importante que hay ahí. Una diferencia de un solo punto porcentual en el largo plazo genera una diferencia significativa. Aquí estamos hablando de una diferencia de más de 3 puntos porcentuales, casi 4. Con eso lo que estoy señalando es que al menos con los datos que tenemos a hoy, la capacidad de pago del régimen de ahorro es superior. La superioridad del régimen de ahorro en términos de capacidad de pago es evidente con respecto al régimen de reparto. Bien. Y por supuesto, ese tema, digamos, no es menor. Cuando yo menciono ese tema de la superioridad de la capacidad de pago del régimen de ahorro, lo he mencionado en otros espacios, usualmente lo que tienden a decirme es, sí, no, eso suena muy bonito, la capacidad de pago y la eficiencia, pero ¿dónde queda la solidaridad? Bien, entonces déjenme explicar ese mismo tema para mostrarles, digamos, para que se entienda un poco más y mostrarles además que la eficiencia, al menos en esto, no riñe con la equidad, sino todo lo contrario. La eficiencia nos puede ayudar a ser mucho más equitativos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica que, déjenme ponerlo de esta manera, yo les estoy diciendo a ustedes que la capacidad de pago del régimen de ahorro es muy superior a la del régimen de reparto, ¿bien? Que la capacidad de pago del régimen de ahorro es mucho mayor que la del régimen de reparto. Y eso, cuando lo digo, también suena muchas veces extraño porque la gente dice, pero yo siempre he escuchado que las pensiones en Colpensiones son mayores, son mucho más altas. Claro, porque yo hasta el momento les he hablado solamente de la capacidad de pago de cada régimen por sí solo, de cada mecanismo por sí solo. Pero resulta que no, dentro de lo que les he hablado no hemos tomado en cuenta los subsidios enormes que pone el gobierno, el Estado o todos nosotros a través de impuestos para pagar pensiones mucho más altas en Colpensiones. Por eso es que terminamos viendo pensiones más altas en Colpensiones, pero no es porque el mecanismo por sí solo las pueda suministrar. Entonces vamos al ejemplo del jugo de naranja. Imagínense a X persona, Juan, llega con sus 10 naranjas y las quiere exprimir por una de las dos máquinas, la máquina del ahorro o la máquina del reparto. En la máquina del ahorro las exprime y de esas 10 naranjas saca 2 litros de jugo de naranja. Si esas mismas 10 naranjas las exprime por la máquina del reparto, entonces saca 1.5 litros de jugo de naranja. Pero el Estado, quitándole jugo de naranja a otras personas, le encima 1.5 y Juan finalmente recibe 3. Si solo miramos el resultado final, pues 3 es mejor que 2, por supuesto. Juan va a preferir, y todos vamos a ver que Juan está teniendo mucho más jugo de naranja en el régimen de reparto. Pero eso no implica que la máquina, el mecanismo del reparto sea mejor. Eso solamente nos está mostrando el resultado final. Si miramos los detalles, nos damos cuenta que las cosas son diferentes. Entonces vamos al tema de la solidaridad o de la equidad. Si por razones de solidaridad o de equidad nosotros como sociedad estamos de acuerdo, tenemos consenso con respecto a que a Juan deberíamos entregarle, por la razón que sea, 1.5 litros de jugo de naranja, lo sensato como sociedad sería entonces que Juan exprimiera sus naranjas a través del mecanismo del ahorro
obtuviera los 2 litros que obtiene ahí solamente con ese mecanismo y le agregáramos 1.5 litros y termina con más jugo de naranja en vez de exprimirlas por el mecanismo más ineficiente. Esa es, digamos, la idea que quiero darles con el tema de las capacidades de pago. Ahora bien, hasta el momento les hablé de los datos, digamos, históricos y hasta hoy, de las capacidades de pago de estos regímenes. Pero, por supuesto, lo que pasó ya pasó. Y lo que debería ser importante para nosotros es el futuro. ¿Qué va a pasar con esas capacidades de pago en el futuro? Ese es un tema mucho más importante que el que podemos, digamos que el pasado, que pues de nuevo ese ya ocurrió. Entonces, mirando a futuro, tenemos en esto sí que ser muy honestos, las capacidades de pago de los 2 regímenes se van a ver reducidas. Los economistas hoy en día, en general, estamos de acuerdo en que ya estamos viviendo en un mundo donde las tasas de interés son más bajas, y que esperamos que para las próximas décadas siga siendo así. Bien, de hecho en los últimos años por cuestiones de la desaceleración económica las tasas del régimen de ahorro han caído bastante, esperamos que se recuperen en el mediano plazo, pero ciertamente creemos que en el largo plazo no van a ser tan altas como fueron en las décadas anteriores. A eso tendremos que adaptarnos también. Pero también creo, y creo que no soy el único, que aún en los casos más pesimistas, dentro de escenarios por supuesto razonables, las tasas o los rendimientos del régimen de ahorro no van a estar tan bajas como el 3.3% que les señalé para el régimen de reparto. Con respecto al régimen de reparto, ese 3.3% no se va a mantener, va a caer drásticamente, y va a caer drásticamente porque la población está envejeciendo. Y como está envejeciendo, eso es básicamente reflejo de que las tasas de crecimiento poblacional están cayendo. El DANE nos ha señalado que en poco más de 2 décadas vamos a tener incluso decrecimiento poblacional, es decir, tasas negativas. Las tasas, la tasa de retorno o la capacidad de pago del régimen de reparto va a estar asociada a una tasa menor de 2% en menos de 3 décadas. Bien, entonces lo que vemos a futuro es que sigue habiendo una superioridad o seguirá habiendo una superioridad en términos de capacidad de pago del régimen de ahorro. La consecuencia natural, por supuesto, de eso es pues que la recomendación es que nosotros deberíamos exprimir las naranjas por el mecanismo más eficiente, por el mecanismo del ahorro. Esa es una recomendación que hay que hacer con cuidado en el siguiente sentido. No lo tomen como que yo estoy sugiriendo que hoy mismo debería acabarse el régimen de reparto o que podríamos acabarlo rápidamente. Si nosotros acabamos con el régimen de reparto, en una situación hipotética, si acabáramos con el régimen de reparto hoy, nos quedamos con los pensionados de ese régimen, pero dejamos de recibir las contribuciones en ese régimen. Si hacemos eso, el costo para los trabajadores de hoy sería altísimo, porque tendríamos que financiar nuestras pensiones y las pensiones de los pensionados del régimen de reparto de hoy, y eso sería muy costoso. Infortunadamente, un régimen de reparto no se puede acabar de un momento a otro, toca marchitarlo gradualmente y esa sería la recomendación a partir de las capacidades de pago. Lo que nosotros debemos avanzar hacia exprimir las naranjas por el mecanismo más eficiente y eso implica que deberíamos ir marchitando gradualmente el mecanismo más ineficiente para exprimirlas, porque no lo podemos marchitar de un momento a otro. Ahora, siguiendo otra vez con el tema de cuál mecanismo entonces es el que es solidario o el que es más equitativo. En ese sentido quiero hacer una claridad ya para ir terminando y es la siguiente. Ambos regímenes, en términos de las formas en las que se puede implementar cada régimen, ambos regímenes son muy parecidos en el sentido de ser muy flexibles y los dos permiten muchísimas cosas. En ese sentido son muy parecidos, en donde son diferentes y la parte que tenemos que explotar es esa diferencia en la capacidad de pago. ¿Qué quiero decir con eso? En ambos regímenes podemos tener solidaridad o total insolidaridad. Ambos regímenes pueden tener una administración que sea principalmente pública o que sea principalmente privada. O ambos regímenes pueden tener cuentas individuales o pueden tener cuentas colectivas. Con eso también lo que les estoy queriendo decir es yo puedo tener un régimen de reparto completamente insolidario con cuentas individuales o puedo tener un régimen de ahorro completamente solidario con cuentas colectivas, un fondo de ahorro común en donde se reparte incluso el dinero al final en partes iguales. No estoy sugiriendo por supuesto que eso sea
ni lo correcto, ni lo deseable, solamente lo señalo para que pensemos que en términos de las formas de implementación, los dos mecanismos permiten muchísimas cosas y son bastante flexibles. Ninguno es propietario o dueño exclusivo de la solidaridad o de la equidad. Los dos nos permiten ser solidarios, ser equitativos o incluso lo contrario. En ese sentido, repito, entonces lo importante es donde sí se diferencian es en su capacidad de pago, y ahí es donde deberíamos tomar en cuenta que la capacidad de pago del régimen de ahorro hasta el momento ha sido mucho mayor y se espera que lo siga siendo a futuro. Cuando tenemos esos temas claros, lo suficientemente claros, entonces es cuando en el debate se presentan menos confusiones y somos más claros cuando presentamos los cálculos. Por ejemplo, en muchas ocasiones muchos analistas nos presentan cálculos de los subsidios que se presentan en el régimen de reparto usando las tasas de retorno de del régimen de ahorro o de los fondos privados. En ese sentido, ahí hay unos cálculos bastante imprecisos, porque, repito, el régimen de reparto tiene su propia tasa de retorno real. Si nosotros queremos hacer cálculos de los subsidios que se entregan en el régimen de reparto, la manera correcta y precisa de hacerlo es usando la propia tasa de retorno de ese régimen. Usando esos datos, nosotros hace unos años con unos colegas hicimos un estudio y de ahí dedujimos que aproximadamente para una pensión mayor a salario mínimo en el régimen de reparto, más del 50% está subsidiada. Es decir, que si ustedes conocen a alguien que tiene una pensión, por ejemplo, de 6 millones de pesos hoy en día en Colpensiones, más de 3 de esos 6 millones los estamos pagando todos a través de impuestos. En el régimen de reparto, hoy en día, una persona termina sacando más del doble de lo que el mecanismo justamente le puede pagar. A futuro, con el envejecimiento de la población, el subsidio será muchísimo más grande. Ese es el tipo de cosas que entendemos mejor si tenemos más claros, los conceptos y cómo debemos entonces hacer los cálculos. De igual manera, es importante tomar en cuenta que también a partir, digamos, de no tomar en cuenta más bien estos temas, terminan presentándose algunos cálculos agregados de forma inapropiada o mal hecha o escondiendo detalles detrás que lo que hacen es como disfrazarnos un poco la situación. Para darles un ejemplo, uno de esos cálculos agregados que a veces se nos presentan los cálculos agregados de todo el sistema, y con esos cálculos agregados se nos dice, miren, aquí es fácil ver que si nosotros pasamos a todos los cotizantes, o a una gran parte de los cotizantes del régimen de ahorro, los pasamos para el régimen de reparto, los pasamos a Colpensiones, las cuentas cuadran y se acaba ese cuento de los subsidios y se acaba el déficit y todos aparentemente felices. Eso es como nos lo presentan usualmente o nos han presentado muchas veces los cálculos agregados. Esos cálculos agregados, por supuesto, quedan muy mal hechos porque no están teniendo en cuenta estos temas de los que les estoy hablando. Ahora, con lo que les he explicado, insisto, debemos tener claro que esas cuentas que entre comillas cuadran no son ciertas. Esas aparentes cuentas que cuadran en el agregado cuando pasamos a toda la gente o pasamos una buena cantidad de personas del régimen de ahorro al régimen de reparto, ese cuadre de cuentas es un cuadre que es artificial y que no es cierto. Y que no es cierto esencialmente por dos temas que están relacionados de nuevo con la capacidad de pago de los regímenes. El primer tema básicamente es, de alguna manera lo que estamos haciendo cuando pasamos gente del régimen de ahorro al régimen de reparto es cubrir un hueco hoy artificialmente y crear un hueco mucho más grande para el futuro. Entonces nos traemos plata hoy del régimen de ahorro, pero resulta que, repito, cada persona que se pensiona, así todos estuviéramos hoy en Colpensiones, sigue siendo cierto que sacaríamos si nos pensionamos el doble de lo que el mecanismo justamente nos puede pagar. Entonces estamos cubriendo un hueco hoy con plata que nos traemos del régimen de ahorro y generando un hueco enorme para el futuro. Primera cosa, pero además de eso, la otra parte por la que realmente no cuadran esas cuentas, cuadran artificialmente, es que estarían cuadrando a partir de aumentar el tamaño de una injusticia enorme que se comete en el régimen de reparto. Les decía al inicio de esta conferencia, y ya con esto termino,
les decía que tenemos un problema de equidad muy grande en el régimen de reparto. Si nosotros lo que hacemos es aumentar el tamaño de ese régimen, estamos también aumentando el tamaño de una injusticia enorme que se está cometiendo allá. Y es que a las personas hoy en día en el régimen de reparto en Colpensiones que no cumplen los requisitos de pensión, se les devuelven sus ahorros o sus contribuciones actualizadas solamente por inflación. No se les hace un reconocimiento de rendimientos reales que está ahí. Ya les expliqué que el mecanismo del régimen de reparto genera unos retornos reales. Esos retornos reales no se les reconocen, ¿sí? No sería un regalo, no sería un subsidio, sería un reconocimiento justo de unos retornos que el mecanismo produce. No se les están reconociendo, les estamos quitando plata. Y esa plata se la quitamos para pagar en parte los subsidios que se le están entregando a las personas que se pensionan. Eso debería ser parte de las cuentas, pero cuando se presentan las cuentas agregadas, por supuesto, eso no se muestra, porque queda, digamos, disfrazado ahí detrás. Termino entonces diciendo, el mensaje único y claro que quisiera darles es, nosotros deberíamos, no solo por razones de eficiencia, sino también por razones incluso si queremos de equidad, de solidaridad, deberíamos exprimir las naranjas del sistema pensional por la máquina que nos produce más jugo de naranja y en ese sentido por la máquina más eficiente. Espero haber sido claro y si no, espero con las preguntas aclarar un poco más. Muchísimas gracias. Doctor Julián, muchas gracias por su intervención, por ser tan preciso con la explicación de cada uno de estos puntos. A continuación vamos con las preguntas que ha formulado la audiencia y la primera es: si esta reforma se aprueba, ¿será necesaria una nueva reforma pensional en el futuro, teniendo en cuenta los cambios de la pirámide poblacional y los costos estimados por Minhacienda? ¿Qué características podría tener esta nueva reforma? Sí, gracias. Bien, yo con respecto a la reforma pensional actual, como señaló Sergio y como han señalado muchos, hay problemas estructurales que no se están corrigiendo. Uno de esos, por mencionar varios y por no hacer la respuesta larga, es el problema de la edad de pensión. Claramente, al no cambiar esos parámetros, o si lo relacionamos también con el tema que lo he mencionado, la capacidad de pago del régimen de reparto es pequeña. Y seguimos prometiendo pensiones altas, en ese sentido no estamos cambiando parámetros. Obviamente al no hacerlo, pues lo que estamos es dejándonos, digamos, retrasándonos en ese cambio y a futuro pues lo tendremos que hacer. ¿Cuál es la implicación de eso? Que por supuesto en unos años tendremos que hacer otra reforma donde hagamos un cambio de ese tipo de parámetros. Esta reforma entiendo que permite la creación de un comité para hacer ese cambio de parámetros, pero esto siempre es políticamente difícil, así que no sé qué tan fácil vaya a ser que esa parte, digamos, la acepten en el Congreso, pero si la aceptan, por supuesto que veremos a ese comité o a un futuro gobierno intentando hacer esos cambios. Doctor Julián, muchas gracias. La siguiente pregunta es, abro comillas, en Colombia se viene promoviendo la idea de la necesidad de reformar nuestro sistema pensional a partir de la necesidad que hoy tienen millones de adultos mayores sin ingresos. ¿Me escuchan? Gracias. Millones de adultos mayores sin ingresos. Pero ¿sería posible instaurar un apoyo a las personas en situación de pobreza sin necesidad de hacerlo depender del todo del sistema pensional? Buena pregunta, sí, también creo que, ahí lo señaló Sergio, no tienen por qué estar los pilares o algunas partes, digamos, diferentes del sistema pensional no tienen necesariamente que estar atadas. Incluso creo que lo han señalado ya varias personas en el país, incluso el pilar solidario hoy en día ya existe y se le conoce como Colombia Mayor, obviamente entrega un subsidio bastante pequeño. Y ese subsidio, por ejemplo, se podría ampliar sin necesidad de hacer una reforma pensional. Entiendo que casi que por decreto podría hacerse. Así que en ese sentido, una primera parte de la respuesta es, podría hacerse ese cambio sin necesidad de hacer incluso otros cambios, o antes de hacerse otros cambios en el sistema pensional. Pero otra parte que también quería mencionar es, si nosotros hacemos una reforma pensional más estructural y tomamos en cuenta todos los subsidios que estamos entregando, especialmente en el régimen de reparto,
y cambiamos eso, seguramente podríamos tener incluso más recursos para el pilar solidario, de nuevo sin querer implicar que tienen que estar interconectados los pilares, porque no tiene que ser necesariamente así, como lo explicó pues detalladamente Sergio. Tenemos dos últimas preguntas más. La siguiente es, ¿cómo podría el sistema pensional contribuir a la inclusión de trabajadores informales en Colombia? Esa también es una muy buena pregunta. Yo decía, el problema de la informalidad no le compete directamente al sistema pensional, pero tampoco quiere decir que el sistema pensional esté completamente aislado de esto. Ustedes saben, cuando se piden unas contribuciones obligatorias, estas contribuciones obligatorias generan una carga al empleado y al empleador y tienen una incidencia sobre la informalidad o sobre el nivel de formalización del empleo. Ese es un tema mucho más complicado. Yo no soy experto en economía laboral, pero sí voy a señalar que hay discusiones interesantes al respecto. No sé si no me equivoco, por ejemplo, creo que en México en algún momento proponían que parte de las pensiones se pagara, por ejemplo, a través del impuesto al valor agregado, lo que nosotros aquí conocemos como el IVA, o el impuesto al consumo. De tal manera que si nosotros cuando pagamos nuestro IVA estamos aportando una parte también pequeñita a nuestras pensiones, tal vez estamos más pendientes de estar pagando ese IVA, de que efectivamente vaya donde tiene que ir y ayudamos en ese sentido a la formalización de la economía. Esa es una de tal vez muchas propuestas. Repito, no soy experto en el tema, pero es lo que se me viene un poco a la cabeza como respuesta. Yo creo que hay formas en las que el sistema pensional puede ayudar también un poco a la formalización. No es el problema que directamente le compete, pero puede haber algunas formas en las que podría ayudar. Doctor Julián, muchas gracias y un agradecimiento especial también a Santiago Rosso en representación de la Universidad de los Andes, estudiante, quien formuló esta pregunta. La siguiente y última también es por parte de una estudiante de la Universidad de los Andes, Caterín Chacón, quien pregunta, ¿cómo se puede mejorar la colaboración entre el régimen público y privado para fortalecer el sistema pensional de Colombia? Bueno, esa es más difícil en el siguiente sentido. Yo supongo que la pregunta la hacen cuando hablan del régimen público, se refieren al régimen público actual, que es el de Colpensiones, y el régimen privado, pues el régimen actual, que es el de los fondos privados, que es de ahorro. Yo insisto en que tal vez lo que no deberíamos es como mezclar las cosas y debemos separar el hecho de que ni un régimen de reparto tiene que ser estrictamente público, ni un régimen de ahorro tiene que ser estrictamente privado, y en ese sentido uno podría, es decir, creo que hay varios temas que se estarían mezclando, y tal vez solo diría que ciertamente el sistema que tenemos actualmente, en donde hay una competencia que además es injusta por toda esta cantidad de subsidios y por la forma en que se entrega, no es la mejor forma en la que está funcionando o en la que podría funcionar nuestro sistema pensional. Ciertamente hay que reformarlo. No me atrevo a entrar ya, digamos, en temas de si debería ser completamente público, completamente privado. Creo que tenemos bastante por mejorar y no necesariamente inclinarnos o solamente por lo público o solamente por lo privado es la respuesta. Yo tal vez insisto en el mensaje principal de mi presentación es, más allá de lo público o lo privado, creo que lo importante es, insisto, el mecanismo de ahorro es el que tiene una capacidad de pago muchísimo mayor. Doctor Julián, muchas gracias por su presentación, por compartirnos también en este espacio de preguntas. Un agradecimiento especial, sin duda, por parte de todo el equipo organizador, a las personas que se han tomado el tiempo de formular sus preguntas. Para nosotros es completamente enriquecedor nutrir la conversación a partir